Bueno, quiero deciros lo primero de todo que me veis con manga larga. Aquí donde vivo yo, que es en la provincia de Lérida, en España, ha bajado la temperatura notablemente. Ha caído en picado. Está lloviendo ya desde la madrugada, está lloviendo mucho. La lluvia sabéis que hace bajar la temperatura. Y como nunca llueve a gusto de todos, eso es una metáfora, es un refrán que os acabo de hacer. ¿Por qué no llueve nunca a gusto de todos? Porque a unos les gusta que llueva más o que llueva. A otros les gusta que no llueva nunca o que no llueva. A otros les gusta mojarse bajo la lluvia. A otros les horroriza mojarse. Yo soy uno de los que me horrorizan mojarme bajo la lluvia. A unos les gusta porque tienen campos. Y entonces en los campos es importante que llueva. A otros les molesta porque tienen casas y a veces las casas con la lluvia tienen goteras. No nos ponemos de acuerdo. Es la diversidad del ser humano y nunca nos pondremos de acuerdo. Es una auténtica pasada. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar, porque son 3 capítulos, de las aplicaciones de la PNL. Es decir, ¿para qué vamos a usar la PNL? Pues mirad, la vamos a usar, por ejemplo, para cualquier tipo de cambio. Los cambios son unos temas muy importantes en nuestra vida. Podemos cambiar de estado, podemos cambiar de pensamiento, podemos cambiar de circunstancia, podemos cambiar de personalidad y la PNL nos va a ayudar a cambiar todo lo que necesitemos. También vamos a trabajar con la PNL el inconsciente. Y me diréis, ¿y cómo vamos a trabajar? ¿Cómo se puede trabajar el inconsciente con la PNL? Muy sencillo. La PNL, que una definición que no os dije en su día, es una enseñanza consciente del inconsciente, hace que el inconsciente no coja esas costumbres, le genera opciones de cambio, le genera opciones de pensamiento. La PNL trabaja con los pensamientos y para los pensamientos, por lo tanto está trabajando para el inconsciente, trabaja con el sistema nervioso, con la glándula pineal, con el sistema neuronal. Otra cosa que trabajaremos con la PNL es el pasado. Cuando os digo que vamos a trabajar el pasado es para convertir el pasado en ese elemento no nocivo que nosotros hacemos que sea un elemento nocivo continuamente y queremos que sea el elemento no nocivo, que sea solamente aprendizaje, experiencia, todo conocimiento, todo eso que nos da el pasado. Luego también trabajaremos el presente activo. ¿Qué es el presente activo? El presente activo es vivir el momento, vivir las circunstancias, vivir la oportunidad, fluir, dejarse fluir. Para todos estos que os estoy diciendo tienen capítulo propio. Para vivir el presente activo ya en su momento os diré qué circunstancias tienen que darse, cómo tenemos que tener la mente y cómo nos tenemos que dejar fluir. Hablaremos de una cosa fundamental y muy importante en PNL y que mis alumnos de toda la vida sabrán que yo he sido súper pesado, del lenguaje. Dentro del lenguaje hablaremos del lenguaje verbal, del lenguaje no verbal, hablaremos de, sí, esas palabras prohibidas o esos emoticonos, ¿por qué no? También hablaremos de la distorsión del lenguaje, hablaremos de muchas cosas. Y luego también hablaremos del metamodelo del lenguaje, que en otra de las aplicaciones lo explicaré. También todo esto tiene, bueno, incluso el lenguaje tiene 2 capítulos y el metamodelo del lenguaje como mínimo tendrá 3. Luego hablaremos también del autoconocimiento. Para hablar del autoconocimiento os haré una dinámica y os explicaré un cuento, porque ¿quién cree que se conoce realmente a sí mismo? Es complicado, ¿eh? No os penséis que es sencillo. Os explicaré cómo hay que hacer y cómo se generan las visualizaciones, cómo hay que vivirlas, cómo hay que sentirlas, porque no es tan fácil hacer una visualización. Creemos que es pensar en algo determinado. No solamente es eso, hay que vivirlo como si fuera el presente. Os hablaré de los canales sensoriales.
tan importantes en la comunicación con los demás. Los canales sensoriales son en PNL, son 3 distintos canales que podemos tener o que tenemos y que nos hacen expresarnos mejor con la gente que también tiene esos canales. Y también, por último, en este capítulo os hablaré del observador disociado. ¿Qué es el observador disociado? El observador disociado es la persona que permite a su cuerpo salir de su cuerpo y ponerse enfrente y observar cómo te mueves, cómo te expresas, cómo haces el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal, porque después con esa observación vas a poder corregir. Ya veréis que en otras de las aplicaciones que tenemos aquí observaremos también al observador, que es mucho más interesante, mucho más fructífero que simplemente observar. Bueno, y os voy a dejar por este capítulo porque ya he acabado. Gracias, gracias, gracias.